La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, golpeando las ventanas de los autos y creando charcos en las calles empedradas de Polanco. El sonido del agua chocando contra el suelo se mezclaba con el bullicio de la fiesta que se llevaba a cabo en un elegante edificio de varios pisos. Dentro, las luces brillaban y las risas se entrelazaban con la música suave que sonaba de fondo. En medio de esa atmósfera sofisticada, Álvaro Ríos se movía como una sombra, un espectro entre la multitud. Álvaro era un hombre de pocos amigos, pero de muchas identidades. Agente secreto del gobierno mexicano, su misión esa noche era clara: infiltrarse en la fiesta de la élite política y empresarial de la ciudad, encontrar a Isabel Martínez y obtener información clave sobre una red clandestina de tráfico de datos. La seguridad era extrema, las cámaras estaban por todas partes y cada invitado parecía tener algo que ocultar. Pero él estaba acostumbrado a este tipo de misiones. Lo que no estaba preparado, sin embargo, era el choque emocional que iba a experimentar esa noche. Con un traje oscuro y una corbata discreta, caminaba entre los invitados con una seguridad propia de un hombre que había sido entrenado para desaparecer en medio de una multitud. Su mirada fría y calculadora escaneaba cada rincón, buscando signos de peligro. En el centro del salón, una barra de cócteles rodeada por personas elegantes mostraba a los invitados disfrutando de un pequeño respiro en medio de sus tratos y negociaciones. Sin embargo, Álvaro no estaba ahí para relajarse. Su misión era otra. Un camarero pasó por su lado, ofreciéndole una copa de vino, pero él lo ignoró. Su atención estaba fija en una figura que se destacaba entre todos los presentes. Era ella, Isabel Martínez. De pie junto a una de las grandes ventanas del salón, Isabel observaba la lluvia con una serenidad que contrastaba con el caos que la rodeaba. Su vestido rojo, largo y ajustado, contrastaba perfectamente con la luz tenue de la fiesta. Era imposible no notar su presencia. Los hombres la miraban con deseo, pero ella no parecía prestar atención a ninguno. Sus ojos, profundamente oscuros, se perdían en la tormenta que azotaba la ciudad, como si el mundo a su alrededor no tuviera importancia. Álvaro sentía una extraña mezcla de atracción y cautela. Sabía quién era. Isabel Martínez era una mujer poderosa, con influencias en los círculos más altos de la política y el crimen organizado. No era solo una empresaria exitosa, sino una pieza clave en una red de tráfico de datos que amenazaba la seguridad nacional. Ella tenía respuestas, y Álvaro estaba allí para obtenerlas. Tomó aire y se acercó a ella, dejando atrás la música y las conversaciones que flotaban a su alrededor. No podía ser descubierto, no podía permitir que nada ni nadie se interpusiera en su misión. Sin embargo, cuando estuvo a unos pasos de ella, la vio girarse y mirarlo directamente a los ojos. Su mirada era intensa, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. Álvaro, sonriendo ligeramente mientras se acercaba, nunca imaginé que encontraría a alguien tan elegante en una noche tan lluviosa. Isabel lo miró en silencio durante un segundo, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa, como si estuviera evaluando sus palabras. No era común que alguien se acercara a ella de esa manera. La mayoría de los hombres la temían, o la deseaban. Pero este hombre no mostraba ni una cosa ni la otra. Era extraño, intrigante. Isabel, su voz suave pero firme, la lluvia no impide que la elegancia se manifieste, solo la oculta. Álvaro se quedó quieto, observándola con más atención. No podía negar que había algo magnético en ella. Había algo en su calma, en su postura, que lo desconcertaba. Como si estuviera completamente ajena a la extravagancia de la fiesta, a las personas que la rodeaban. Su mirada seguía fija en la ventana, en la tormenta que azotaba la ciudad. Era como si su mundo fuera completamente diferente al de los demás. La lluvia se intensificó, y el sonido de las gotas que golpeaban el vidrio de la ventana era casi hipnótico. En ese momento, una explosión distante retumbó en el aire. La sala se sacudió levemente, y varias personas se voltearon, inquietas. Algunos miraron al techo, otros al horizonte. Los murmullos aumentaron, pero Isabel no pareció inmutarse.
Solo apartó la vista de la ventana y fijó su mirada en Álvaro, como si nada hubiera sucedido. Isabel, ¿te molestan las tormentas, señor? Álvaro, levantando una ceja, Ríos. Álvaro Ríos. El silencio entre ellos creció por un segundo, pero no fue incómodo. Era como si la atmósfera de la lluvia y la tensión del ambiente los envolviera en una burbuja, apartándolos del resto del mundo. Isabel, sonriendo con suavidad, Álvaro. Un nombre tranquilo para un hombre tan enigmático. Álvaro sonrió de vuelta, aunque su mente no estaba en las palabras. Tenía que mantener el control. Isabel Martínez no era solo una mujer atractiva y poderosa. Ella era la clave para destruir una red criminal, y todo lo que él tenía que hacer era encontrar el momento perfecto para hacerle las preguntas adecuadas. Sin embargo, mientras sus ojos se cruzaban, algo dentro de él sentía que la misión ya no era lo único que importaba. Un sonido metálico, seguido de un estruendo más cercano, interrumpió el breve instante de calma. La seguridad del edificio se activó inmediatamente, luces rojas parpadearon por todo el salón y se escucharon voces frenéticas en los pasillos. El ambiente cambió en un instante, la tensión se palpó en el aire y las sonrisas se apagaron. Algo había sucedido. Algo que no estaba previsto. Isabel no pareció asustada. Solo una leve expresión de preocupación cruzó su rostro antes de que se girara hacia la puerta. Isabel, parece que tenemos compañía. Álvaro no dudó ni un segundo. Sin pensarlo, se movió rápidamente hacia ella. La misión había dado un giro inesperado. Algo grande estaba a punto de ocurrir, y él debía estar preparado para todo. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse, ¿era Isabel una aliada, o simplemente una pieza más en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado? Álvaro, ¿estás involucrada en esto, Isabel? Isabel, con voz baja, casi susurrante, no lo sé, pero no te preocupes. Las cosas nunca son lo que parecen. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta del salón se abrió violentamente y varios guardias de seguridad entraron, seguidos por un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros. Los ojos de Isabel se entrecerraron, pero su expresión siguió siendo serena. La situación estaba cambiando demasiado rápido. Álvaro había venido buscando respuestas, pero ahora la única respuesta era un caos que no podía controlar. Isabel no perdió tiempo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sin mirar atrás. Álvaro no tenía opción. O la seguía, o perdería todo lo que había trabajado para conseguir. La misión, el destino del país, dependían de esa mujer. Pero, ¿cómo podía confiar en ella? Álvaro, con voz grave, ¿a dónde vamos? Isabel, sin detenerse, a donde el viento nos lleve. Pero no te preocupes, Álvaro. Te garantizo que te va a interesar lo que encontrarás. El capítulo termina con los dos dirigiéndose hacia la oscuridad del pasillo, mientras la lluvia sigue golpeando las ventanas, y la promesa de lo desconocido se cierne sobre ellos. Un nuevo peligro se ha desatado, pero entre la tensión y el caos, algo más comenzaba a tomar forma, una relación compleja que podría cambiar el curso de todo. La madrugada llegaba lentamente, envolviendo la ciudad con una capa de silencio pesado, rota solo por el sonido lejano de los autos y las sirenas que se escuchaban al fondo. La lluvia ya no era tan intensa, pero el ambiente seguía tenso, húmedo, como si el aire estuviera impregnado de algo peligroso, algo que estaba por suceder. Álvaro y Isabel se dirigían rápidamente hacia la salida del edificio, esquivando a los guardias y empleados que corrían de un lado a otro, confundidos y asustados por la alarma. Los pasillos estaban vacíos, pero sabían que no estarían tranquilos por mucho tiempo. El ruido de las botas de los guardias se acercaba. El rostro de Isabel permanecía impasible, como siempre. Para ella, no había caos, solo había objetivos y medios para alcanzarlos. Álvaro, por otro lado, no podía evitar la creciente incomodidad. La misión había cambiado en un parpadeo. Ya no se trataba solo de infiltrarse en una fiesta y obtener información.
Ahora, se encontraba en medio de una situación impredecible, con una mujer enigmática y peligrosa a su lado, una mujer que no parecía ser la villana ni la heroína de la historia. Isabel Martínez era un enigma, y cuanto más la observaba, más difícil se volvía a entender qué papel jugaba en todo esto. Álvaro, con voz baja mientras caminaban a paso rápido, ¿qué está pasando, Isabel? Esto no estaba en los planes. Isabel no se detuvo ni un segundo. Sus tacones hacían eco en el pasillo, pero su postura era firme, como si nada de lo que sucediera a su alrededor tuviera importancia. Al llegar a una puerta lateral, la abrió con un gesto rápido, y ambos salieron al exterior, donde el aire fresco de la madrugada les golpeó en la cara. La lluvia había cesado, pero la humedad seguía siendo palpable. Isabel, sin mirarlo, mientras caminaba con determinación, nada en esta vida sale como uno lo planea, Álvaro. La diferencia está en saber adaptarse. Álvaro la observó mientras caminaban por la acera. Cada uno de sus pasos parecía calculado, medido, como si estuviera en control de todo, como si nunca hubiera sido sorprendida. Pero él sabía mejor que eso. No podía haber llegado tan lejos sin saber que alguien en su organización lo estaba manipulando. Álvaro siguió su paso, sin dejar de observarla. Dime la verdad, Isabel. ¿Estás involucrada en lo que está pasando aquí? ¿Es esto parte de un juego que estás controlando? Isabel se detuvo por un momento, sus ojos fijos en el horizonte, mirando algo que solo ella podía ver. La luz de la calle reflejaba en su rostro, pero no revelaba nada. La expresión de Isabel era difícil de leer. No era miedo lo que veía en su rostro, sino algo mucho más complejo, incertidumbre y determinación. Isabel, en un susurro, como si hablara más para sí misma que para él, no lo sé. No sé si el juego me controla a mí, o si yo controlo el juego. Es difícil saberlo cuando no eres tú quien tiene las cartas. Álvaro frunció el ceño. Las palabras de Isabel lo confundían aún más. ¿Qué quería decir con eso? Si estaba hablando de control, ¿quién era el que verdaderamente estaba moviendo las piezas? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un coche negro se detuvo frente a ellos. La puerta del conductor se abrió y una figura masculina apareció, un hombre alto, de aspecto serio, con gafas oscuras y un traje impecable. Isabel se acercó rápidamente al coche sin dudar, y Álvaro la siguió, aunque con recelo. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos sabían que no podían permitirse perder tiempo. Isabel, dirigiéndose al conductor, vamos. Ya no hay tiempo que perder. Álvaro se subió al coche sin decir palabra, mirando al hombre con desconfianza. Isabel se acomodó en el asiento trasero, sin prestarle atención a Álvaro. El coche arrancó rápidamente y comenzó a cruzar las calles desiertas de la ciudad. Álvaro, mirando por la ventana, pensativo, ¿a dónde vamos ahora? Isabel no respondió de inmediato. Estaba mirando por la ventana, como si la ciudad en movimiento fuera solo una pantalla detrás de la cual se escondían sus pensamientos. Finalmente, giró ligeramente la cabeza y lo miró, sus ojos penetrantes y serenos. Isabel, vamos a un lugar seguro. Necesitamos hablar, pero no aquí. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. No iba a decir más, y Álvaro sabía que insistir sería inútil. Así que se quedó en silencio, procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Sabía que algo estaba muy mal. No solo en la misión, sino en todo el panorama. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y cuanto más intentaba entender a Isabel, más se perdía. El coche continuó su recorrido por las calles desiertas hasta llegar a un edificio en el centro de la ciudad. Un edificio que parecía ser un refugio o una fortaleza. No había señales obvias de que fuera una propiedad privada, pero la forma en que estaba resguardado indicaba que algo importante ocurría allí. El coche se detuvo frente a la entrada, y la figura del conductor se bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. Conductor, aquí estamos. Álvaro salió del coche y observó el edificio, alerta. Isabel ya estaba subiendo las escaleras del vestíbulo, sin mirar atrás.
Algo en su postura indicaba que este lugar no era nuevo para ella. Como si estuviera en casa. Álvaro la siguió, pero no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando realmente. Dentro del edificio, el ambiente era diferente al que había experimentado antes. Había una sensación de control absoluto, una calma que no se veía afectada por la tensión del exterior. Las paredes eran de un blanco inmaculado, y todo parecía estar diseñado para transmitir serenidad, pero bajo esa superficie perfecta, Álvaro sabía que algo oscuro se escondía. No podía dejar de preguntarse por qué Isabel lo había traído aquí. ¿Cuál era su papel en todo esto? Finalmente, llegaron a una puerta cerrada al final de un pasillo largo y frío. Isabel la abrió sin dudar y entró en la habitación, haciendo un gesto a Álvaro para que la siguiera. Dentro, la sala estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue que entraba por las ventanas altas. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro de la sala, con varios documentos esparcidos por ella, y un ordenador encendido en la esquina. Isabel se acercó a la mesa y comenzó a revisar los papeles con rapidez, mientras Álvaro se quedaba en el umbral de la puerta, observando en silencio. Álvaro, con voz baja, pero firme, dime qué está pasando, Isabel. Esto no es solo un intercambio de información. No puedes seguir escondiendo la verdad. Isabel levantó la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los de Álvaro, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de electricidad. Algo en su mirada cambió. Era como si, por fin, decidiera compartir lo que sabía. Isabel, con una sonrisa en los labios, pero sin alegría, ¿sabes, Álvaro? La verdad es que nunca lo sabrás todo. Nadie en este juego lo sabe todo. Pero puedo darte lo que necesitas. Si es lo que quieres. La puerta se cerró detrás de ellos, y en ese instante, Álvaro entendió que no solo su misión había cambiado. También él había cambiado. La relación con Isabel ya no era solo profesional. Algo más se había tejido entre ellos, una conexión peligrosa, un enigma que ni él mismo sabía si quería resolver. El capítulo termina con ambos sumidos en la oscuridad de esa habitación, sabiendo que lo que vendría a continuación sería mucho más complicado de lo que habían anticipado. La misión de Álvaro había tomado un giro que ni él mismo podía predecir. La sala estaba silenciosa, solo interrumpida por el sonido del teclado del ordenador donde Isabel tecleaba con rapidez. Álvaro observaba, manteniendo una distancia respetuosa, pero su mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo que acababa de suceder. La atmósfera en la habitación era tensa, el aire cargado de una electricidad que parecía provenir de los propios ojos de Isabel. Sabía que algo grande estaba en juego aquí, pero aún no entendía todo el panorama. Álvaro, con voz seria, ¿qué es todo esto, Isabel? ¿Qué estás buscando? Isabel no levantó la vista del ordenador. Su mirada seguía fija en la pantalla, pero su voz, suave y calculada, se elevó en respuesta. Isabel, no todo tiene que tener una respuesta inmediata, Álvaro. A veces, la verdad se muestra solo cuando dejas de buscarla con tanta desesperación. Álvaro sintió una punzada de frustración, pero se contuvo. No podía permitirse perder la calma. Sabía que, tarde o temprano, Isabel le diría lo que necesitaba saber. No podía, sin embargo, dejar de preguntarse si realmente ella controlaba la situación o si, en realidad, estaba atrapada en algo más grande de lo que había imaginado. Álvaro, en tono bajo, casi susurrante, dime qué estás buscando, Isabel. ¿Es solo información sobre el tráfico de datos o hay algo más? ¿Quién te está manipulando? Isabel levantó la cabeza por fin. Su mirada se cruzó con la de Álvaro, profunda, casi como si estuviera evaluando sus palabras, sopesando si valía la pena responderle. Un segundo pasó. 2. La tensión entre ellos se volvía insoportable, como si el aire mismo estuviera esperando a que alguien rompiera el silencio. Isabel, con voz tranquila, pero llena de una carga emocional difícil de leer, no soy yo quien está siendo manipulada, Álvaro. No soy una víctima. Estoy aquí porque elegí estarlo.
pero lo que estoy buscando no tiene nada que ver con tiroteos o conspiraciones. Tiene que ver con algo mucho más personal. Álvaro frunció el ceño. La intensidad de sus palabras lo sorprendió. Había algo en su tono, algo que no encajaba con la imagen de mujer fuerte y calculadora que él tenía. Isabel, por un momento, pareció vulnerable. O al menos, eso fue lo que pensó Álvaro. Pero la realidad era que ella no mostraba debilidad. Había una fuerza interna en ella que nunca había visto antes, algo que lo atraía a la vez que lo desconcertaba. Álvaro, con un suspiro, tratando de mantener la concentración, ¿qué es tan personal, Isabel? La mujer lo miró fijamente, y por un momento, los dos permanecieron en silencio. La luz tenue de la habitación iluminaba su rostro, creando sombras que hacían que su expresión fuera aún más enigmática. Isabel parecía tomar su tiempo antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto revelar de sí misma. Isabel, finalmente, rompiendo el silencio, no todo lo que hago tiene que ver con este trabajo. No todo está vinculado a la red de datos que intentas desmantelar. Lo que busco, Álvaro, es algo más profundo. Algo que ni tú ni yo podemos entender completamente. Álvaro dio un paso hacia ella, más curioso que nunca. Su tono de voz había cambiado, ahora más suave, menos distante. Algo había cambiado en él también. Isabel había logrado poner una grieta en su fachada de agente implacable. ¿Qué era lo que realmente la motivaba? Álvaro, ¿y qué es lo que realmente estás buscando, Isabel? No creo que esta sea solo una misión para ti, ¿verdad? Isabel lo miró unos segundos en silencio, sus labios ligeramente curvados en una sonrisa que parecía estar más llena de tristeza que de malicia. Luego, con un suspiro, se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía tranquila, pero la lluvia comenzaba nuevamente, esa vez mucho más ligera. La lluvia siempre tenía un efecto extraño sobre ella. Isabel, mirando hacia afuera, como si pensara en sus palabras antes de decirlas, ¿sabes? Cuando estás tan metida en todo esto, en las conspiraciones, en la mentira y en las sombras, olvidas lo que es vivir de verdad. Yo busco algo que no se puede comprar ni controlar. Busco algo que nunca he tenido. Busco una salida. Álvaro no entendía completamente lo que ella quería decir, pero pudo captar una sensación de desesperanza en su voz. Algo en su declaración lo hizo dudar. ¿Salidas? ¿De qué estaba huyendo ella? Álvaro, acercándose lentamente, con cautela, ¿qué quieres decir con eso? No puedes hablar de una salida cuando te estás metiendo más y más en esto. Isabel giró lentamente hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de emoción contenida. Su rostro no estaba tan sereno como siempre, y por un momento, Álvaro creyó ver algo más vulnerable en ella. Pero solo fue un instante. Un parpadeo. Isabel, con tono firme, pero sin esa frialdad habitual, porque este es el precio de la verdad, Álvaro. El precio de saber demasiado. Lo que hemos tocado aquí, lo que hemos desenterrado, no es algo que puedas dejar atrás fácilmente. Cada información, cada paso que damos, nos ata más al peligro. Y yo no sé si estoy lista para eso. Álvaro se quedó en silencio. Isabel había hablado con tal sinceridad, y con una carga tan emocional en su voz, que él no pudo evitar sentir un tirón en su pecho. Sabía que la situación era grave, pero ahora, por primera vez, podía ver que no se trataba solo de la misión. Isabel no solo estaba buscando datos. No solo estaba buscando respuestas para el país o para la red criminal. Ella misma estaba en una búsqueda personal, algo mucho más grande que cualquier objetivo político. Álvaro, con suavidad, rompiendo la tensión, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Isabel se acercó a la mesa, y por un momento, parecía perdida en sus pensamientos. Los papeles sobre la mesa estaban dispersos, pero no parecían tener tanto valor. Era evidente que lo que realmente tenía en mente no estaba en esos documentos.
lo que la atormentaba era algo más profundo, algo que ni ella misma podía procesar completamente. Isabel, finalmente, con voz cansada, vamos a seguir adelante, Álvaro. Lo único que podemos hacer es seguir. No podemos detenernos ahora. Álvaro la miró, con una mezcla de respeto y desconcierto. Lo que acababa de decir no era una promesa de éxito, ni siquiera una garantía de supervivencia. Era una aceptación de lo inevitable. Algo dentro de él se tensó, pero también hubo una chispa de entendimiento. Estaba claro que Isabel no estaba jugando un juego trivial. Ella, al igual que él, se encontraba atrapada en un torbellino mucho mayor de lo que ambos habían imaginado. Álvaro sabía que, en ese momento, no podía dar marcha atrás. Ya no solo por la misión, sino por algo mucho más personal. Algo que estaba empezando a crecer en su interior. Pero, ¿era posible que él también estuviera atrapado en ese mismo laberinto emocional, en ese mismo riesgo? Álvaro, en voz baja, entonces seguimos. Pero no esperes que esto termine bien, Isabel. Ella lo miró, su mirada desafiante, pero con una pizca de tristeza que no logró esconder. Sabía que, en este momento, ya no había vuelta atrás. El capítulo termina con los dos observándose, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y en los secretos que ambos se guardaban. La verdad seguía siendo esquiva, pero lo que estaba claro era que, mientras más se adentraban en esta misión, más difícil sería escapar de las consecuencias de lo que estaban a punto de desatar. El amanecer aún no había llegado, pero el cielo ya comenzaba a aclararse, aunque las luces de la ciudad seguían brillando como estrellas lejanas. El sonido de los autos lejanos era apenas un murmullo, mientras los dos se mantenían en silencio dentro de la habitación fría y austera que Isabel había elegido como refugio. La luz del sol no alcanzaba aún los altos ventanales del edificio, pero las sombras parecían alargarse, arrastrando consigo la pesadez de la noche. Isabel había dejado de hablar después de su última declaración. Sus ojos, fijos en los papeles sobre la mesa, no mostraban cansancio, pero algo en su actitud denotaba una fatiga interna. Como si cada paso que hubiera dado hasta ese momento le hubiera robado algo más que su paz. Álvaro la observaba en silencio, analizando sus movimientos, tratando de comprender qué había detrás de su frialdad. Ella no era como las demás personas con las que había trabajado. Isabel no se dejaba conocer fácilmente. Él se apoyó en la pared, sus pensamientos revueltos mientras su mirada recorría los documentos en la mesa. Aquello era solo un laberinto de información y códigos cifrados. Pero por más que observaba, no podía ver el patrón, no podía encontrar una clave que uniera todo lo que tenía ante sus ojos. Álvaro, rompiendo el silencio, con voz grave, ¿qué estamos buscando realmente, Isabel? Isabel, que había permanecido inmóvil durante minutos, levantó lentamente la mirada hacia él. Algo en su rostro había cambiado. Era una ligera variación en su expresión, un indicio de que no todo estaba tan controlado como ella pretendía. Pero, como siempre, pronto retomó su compostura. Isabel, con tono bajo, estamos buscando el origen, Álvaro. Todo esto, el tráfico de datos, las infiltraciones, las redes de poder, no es más que el final de una historia que comenzó mucho antes de lo que te imaginas. Álvaro frunció el ceño. El concepto de origen lo desconcertaba. Sabía que las redes de tráfico de datos eran vastas, pero nunca imaginó que su conexión fuera más profunda, que hubiera algo personal detrás de todo aquello. ¿Qué historia estaba tratando de contar Isabel? Álvaro, ¿el origen de qué? Isabel se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. La luz comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, revelando una ciudad que despertaba lentamente. Todo parecía tan cotidiano, tan ajeno a los peligros que se gestaban en sus vidas. Sin embargo, Isabel no parecía ver la ciudad desde la misma perspectiva. Ella, como siempre, estaba observando más allá. Isabel, el origen de lo que somos, Álvaro. De lo que hemos hecho. De lo que mis decisiones, tus decisiones, nos han llevado a ser. Álvaro se acercó lentamente, sin saber exactamente qué preguntar.
La tensión entre ellos era palpable, y la revelación de Isabel lo estaba desbordando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había en su pasado que los conectaba, que lo involucraba a él? Álvaro, con cautela, buscando respuestas, ¿qué hay en tu pasado que te lleva a todo esto? Isabel se giró, y por un momento, parecía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Sus ojos se oscurecieron ligeramente, como si reviviera algo doloroso. Pero al instante siguiente, la máscara de control volvió a su rostro. Isabel, con voz baja, pero firme, no tienes idea de lo que hay en mi pasado, Álvaro. Lo que me llevó a esto. Pero no todo lo que hago es por mí. A veces, las decisiones que tomamos son por algo, o por alguien. Álvaro la miró fijamente. Algo en sus palabras le hizo entender que no se trataba solo de una red criminal o de una misión para él. Isabel hablaba como si estuviera buscando algo más. Algo personal. ¿Qué había en su vida que la hacía actuar con tanta determinación? Álvaro, casi en un susurro, ¿por quién? Isabel lo miró durante un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y desdén, pero también de una profunda tristeza. Finalmente, se acercó a la mesa, recogió uno de los papeles y lo desplegó frente a él. Isabel, porque, antes de todo esto, hubo alguien a quien perdí. Alguien que nunca debía haber dejado ir. Álvaro no sabía si debía preguntar más. Sabía que Isabel no era una mujer de mostrar vulnerabilidad, y sin embargo, en ese momento, la fragilidad en su voz le decía todo lo que no se atrevía a expresar. Algo la había marcado, algo que la había empujado a tomar este camino peligroso. Pero, ¿qué había sucedido? Isabel dejó el papel sobre la mesa y dio un paso atrás, alejándose de la mirada inquisitiva de Álvaro. Sus manos se entrelazaron, como si intentara aferrarse a algo invisible. Isabel, con un suspiro, como si estuviera soltando un peso, antes de todo esto, hace muchos años, había un hombre llamado Héctor. Héctor Sánchez. Un aliado de mi padre, un hombre que siempre creyó en mí. Él me enseñó muchas cosas. Lo último que me dijo antes de desaparecer, fue que no me dejara atrapar por los fantasmas del pasado. Álvaro la escuchó en silencio. Héctor Sánchez. El nombre resonó en su cabeza, pero no logró conectar los puntos. ¿Por qué Isabel hablaba de él con tanta emoción, como si fuera alguien fundamental en su vida? Álvaro, en voz baja, ¿qué le pasó a Héctor? Isabel lo miró con una mirada vacía. Su rostro se había endurecido de nuevo, pero sus ojos seguían reflejando una profunda tristeza, una herida que no parecía sanar con el tiempo. Isabel, con una sonrisa amarga, él desapareció, Álvaro. Fue uno de los muchos que se desvanecieron en el juego de poder que nos rodea. Tal vez murió, tal vez fue una jugada de alguien dentro del sistema. Nunca lo sabremos. Pero sé que su muerte, o su desaparición, fue el catalizador de todo esto. Álvaro se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Ahora entendía que Isabel no solo estaba motivada por la justicia o el poder. Había algo mucho más personal involucrado. Su búsqueda, su misión, no solo era por el país o por su carrera. Era por algo que había perdido. O alguien. ¿Era Héctor? ¿O había algo más detrás de su historia? Álvaro, con voz baja, casi en un susurro, ¿qué quieres conseguir, Isabel? ¿Venganza? ¿Justicia? Isabel levantó la mirada, su rostro tan serio como siempre. No era un rostro lleno de ira, sino de una determinación quieta, casi resignada. Isabel, con una firmeza que sorprendió a Álvaro, no, Álvaro. No busco venganza. Busco redención. Y si eso significa derribar todo lo que construimos para encontrar la verdad, entonces lo haré. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, casi insoportable. Ambos sabían que lo que acababa de decir era más que una confesión. Era una declaración de intenciones. Isabel no solo estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su misión.
Ella estaba dispuesta a perderse a sí misma para encontrar lo que había perdido en el pasado. Álvaro sintió una punzada de complicidad en su pecho. Sabía que ahora estaba atrapado, no solo en la misión, sino en la historia de Isabel. ¿Podría realmente ayudarla a encontrar lo que buscaba sin perderse a sí mismo en el proceso? El capítulo termina con ambos sumidos en una incómoda quietud. La mañana finalmente había llegado, pero en sus corazones, la noche seguía viva, y con ella, las sombras del pasado que seguían persiguiéndolos, desafiándolos a enfrentarse a lo que realmente buscaban. El sol ya había comenzado a asomar tímidamente por el horizonte, tiñendo de oro las calles desiertas de la ciudad. La mañana prometía ser cálida, pero en la habitación donde Isabel y Álvaro se encontraban, la atmósfera seguía tensa. A pesar de la luz que entraba por los ventanales, el aire estaba cargado, como si aún hubiera algo oculto entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Álvaro se encontraba frente a la mesa, observando los documentos que Isabel había dejado allí la noche anterior. Las palabras y números en esos papeles no significaban mucho para él, pero algo en su interior le decía que estaban más cerca de desentrañar la verdad de lo que realmente sucedía. Sin embargo, la verdad nunca es tan sencilla. En cada palabra que Isabel pronunciaba, en cada gesto que hacía, él sentía como si estuviera perdiendo el control de la misión, como si ya no pudiera distinguir dónde terminaba su deber y dónde comenzaba su vínculo con ella. Isabel se encontraba cerca de la ventana, en su propia burbuja de pensamientos. A través de los cristales, observaba la ciudad despertar, pero su mente estaba lejos. Lejos de aquel lugar, de aquel momento. Lejos de las preguntas que la atormentaban. Por un segundo, Álvaro pensó que la veía más vulnerable que nunca, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Un mundo en el que ella controlaba todo, y otro donde ya no podía escapar. Álvaro, rompiendo el silencio, con voz grave: Isabel, ¿a dónde vamos con esto? ¿Realmente crees que encontrar lo que buscamos va a solucionarlo todo? Isabel se giró lentamente hacia él, y por un momento, sus ojos se encontraron. Aquella conexión, esa extraña complicidad, se había vuelto más intensa con el paso de los días. Como si, en lugar de avanzar, ambos se estuvieran hundiendo juntos en algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. Algo que no podían controlar, pero que no podían dejar ir. Isabel, con una sonrisa amarga: no sé si solucionarlo todo, pero sé que no puedo dejarlo sin respuestas. Lo que sea que Héctor intentaba ocultar, lo encontraré. Y lo que sea que tú estés buscando, Álvaro, lo encontraré también. Álvaro frunció el ceño. Aquella respuesta no solo era evasiva, sino también demasiado directa. Isabel no solo estaba buscando respuestas sobre su pasado, sino que, de algún modo, también lo estaba implicando a él. ¿Qué quería decir con lo que sea que tú estés buscando? ¿Se refería a la misión? ¿O a algo más? Álvaro, dudando, pero decidido: ¿qué quieres decir con eso? ¿Por qué te implicas tanto en mi vida? Isabel caminó hacia la mesa, pasando al lado de Álvaro sin mirarlo. Sus movimientos eran calculados, controlados, pero había algo en la forma en que se movía que reflejaba una tensión contenida. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que sus palabras dejaban huella, pero no parecía importarle. Isabel, con voz baja, casi susurrante: no se trata de ti, Álvaro. Se trata de todos nosotros. De las decisiones que tomamos, de los secretos que enterramos. A veces, las personas son más fáciles de leer cuando entiendes lo que hay en su pasado. Álvaro, de forma tajante: ¿y qué hay en mi pasado que te interese tanto? Isabel lo miró por fin, fijando sus ojos en los de él. Por un momento, Álvaro pensó que vería una respuesta vacía, una más de esas sonrisas frías y controladas. Pero lo que vio en su mirada fue un destello de algo más profundo, algo que no había esperado: reconocimiento. Isabel, con voz tranquila, pero firme: no es tu pasado lo que me interesa, Álvaro. Es lo que estás buscando ahora. El miedo que tienes a perderlo todo. Es lo que te define.
El golpe de sus palabras dejó a Álvaro sin palabras. Sintió como si todo el peso de la conversación cayera sobre él. Isabel no estaba equivocada. Él estaba perdiendo el control. La misión, la verdad, incluso su propia moralidad estaban comenzando a desmoronarse, pero no podía detenerse. No podía apartarse. Álvaro, con voz quebrada, no entiendo por qué te involucras tanto en esto. No eres una víctima, Isabel. Tú eres quien controla todo este juego. Y aún así, te estás metiendo más y más en él. ¿Por qué? Isabel cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la respuesta correcta. No era una pregunta fácil de contestar, y ella lo sabía. Pero en su interior, sabía que la respuesta era más simple de lo que aparentaba. Isabel, abriendo los ojos lentamente, porque este juego me pertenece, Álvaro. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi vida se desvanece en las sombras. No puedes entenderlo. Nadie lo haría. Pero esto es lo que soy ahora. Álvaro respiró hondo, procesando sus palabras. No sabía si creía en lo que Isabel le decía o si solo estaba tratando de justificar su propia obsesión. Pero lo que sí sabía era que, por más que intentara alejarse de esa realidad, él también estaba siendo consumido por el mismo laberinto de mentiras que ella. La puerta de la habitación se abrió de golpe, interrumpiendo su conversación. Un hombre alto y de rostro serio, vestido con un traje oscuro, apareció en el umbral. Sus ojos recorrían rápidamente la habitación, como si estuviera buscando algo o alguien. Hombre, con voz grave, se acabó el tiempo. La red se está moviendo más rápido de lo que pensábamos. Necesitamos ir ahora. Isabel y Álvaro intercambiaron una mirada rápida. El rostro de ella, por primera vez, mostraba una ligera preocupación. Era evidente que el cambio de situación no era lo que había esperado. Isabel, con firmeza, ¿qué está pasando? Hombre, sin rodeos, la información se ha filtrado. La operación está comprometida. Si no nos movemos rápido, perderemos todo. Álvaro se acercó rápidamente a la mesa y recogió algunos de los documentos, su mente trabajando a toda velocidad. El cambio de tono en la situación era abrupto, pero no sorprendente. Sabía que algo así tarde o temprano ocurriría. Los secretos siempre salían a la luz de alguna forma, y ahora, las consecuencias de todo lo que habían hecho comenzaban a hacerse tangibles. Álvaro, con determinación, ¿a dónde vamos? El hombre asintió y se giró hacia la puerta, pero antes de salir, Isabel lo detuvo con una mirada firme. Isabel, con voz fría, espera. Quiero saber todo lo que sabes. No habrá más secretos. El hombre la miró un instante, como evaluando si debía seguir sus órdenes. Finalmente, asintió y salió de la habitación, dejándolos a solas. Álvaro la observó, sintiendo el peso de las palabras de Isabel. Ya no era solo una misión. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad o desmantelar redes. Ahora, todos estaban atrapados en un juego mucho más peligroso, y el riesgo de perderse a sí mismos en el proceso era más real que nunca. Álvaro, en voz baja, ¿qué estamos haciendo, Isabel? Isabel lo miró, pero no hubo respuesta inmediata. Se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta. Isabel, con voz llena de determinación, lo que debemos hacer, Álvaro. Lo que nunca imaginamos que tendríamos que hacer. Álvaro la observó mientras salía, y un sentimiento de incertidumbre lo invadió. Sabía que lo que viniera a continuación sería aún más difícil de lo que ya habían enfrentado. Pero lo que realmente lo aterraba era no saber si, al final, serían capaces de encontrar la salida de ese laberinto de mentiras en el que todos se habían metido. El capítulo termina con Isabel y Álvaro enfrentando una nueva amenaza. La red de mentiras que los rodea comienza a desmoronarse, pero con cada paso que dan hacia la verdad, el riesgo de perderse a sí mismos y a los demás crece cada vez más. Isabel y Álvaro se encontraban en un coche en movimiento, las calles mojadas deslizándose bajo sus ruedas, como si todo el mundo alrededor fuera ajeno a lo que ocurría dentro del vehículo.
Isabel estaba al volante, sus ojos fijos en la carretera, pero su mente claramente en otro lugar. Álvaro, sentado junto a ella, miraba la ciudad pasar, pero no podía dejar de pensar en lo que acababan de descubrir. La verdad había comenzado a emerger, y ya no podían ignorarla. Álvaro, rompiendo el silencio con tono bajo: ¿sabes, Isabel? Esto está a punto de estallar. No hay vuelta atrás. Isabel no respondió de inmediato, y su rostro permaneció inexpresivo. La tensión entre ellos había alcanzado su punto máximo. Habían seguido el rastro de pistas durante días, pero cuanto más se acercaban a la verdad, más se sumergían en un laberinto de engaños y traiciones. La información que habían obtenido era vital, pero también peligrosa. Y el precio por obtenerla ya estaba comenzando a sentirse. Finalmente, Isabel giró la cabeza y lo miró por un instante. La lluvia se reflejaba en sus ojos, dando la impresión de que los pensamientos que la atormentaban eran más profundos de lo que él podía imaginar. Isabel, con voz grave: lo sé. Pero no tenemos opción, Álvaro. Ya no se trata de lo que podemos o no podemos hacer. Lo que hemos descubierto, lo que está en juego, es mucho más grande que nosotros. Álvaro sintió una punzada de incomodidad al escuchar esas palabras. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo sentirse pequeño, como si, en algún lugar entre las sombras de lo que habían estado investigando, estuviera atrapado en algo de lo que no podía escapar. Isabel tenía razón en algo, ya no había vuelta atrás. El coche avanzaba rápidamente por las calles mojadas. La ciudad, normalmente bulliciosa, ahora parecía estar suspendida en un silencio inquietante, como si todo el mundo estuviera esperando lo que iba a suceder a continuación. La misión que habían comenzado parecía haber tomado una dirección que ninguno de los dos había anticipado. Estaban cruzando límites que, tal vez, nunca deberían haber cruzado. Álvaro, en voz baja: ¿qué pasa con Héctor, Isabel? ¿Por qué siempre lo mencionas? ¿Qué relación tiene él con todo esto? Isabel, al escuchar su pregunta, no dejó de mirar hacia adelante, pero sus manos en el volante apretaron con más fuerza, como si intentara controlar algo más allá del coche. Finalmente, sus palabras fueron tan cortas como las sombras que se alargaban entre ellos. Isabel, con una dureza palpable: porque Héctor fue el primer gran sacrificio, Álvaro. Él fue quien me enseñó que no hay lealtad sin precio. Álvaro frunció el ceño, pero no dijo nada más. La frase de Isabel se quedó flotando en el aire, dándole vueltas en su mente. Héctor. Él había sido el mentor de Isabel, un hombre que le había mostrado el lado más oscuro de la vida, un hombre cuyo sacrificio había marcado el principio de todo lo que ahora estaban enfrentando. ¿Pero qué clase de lealtad se había roto? ¿Qué le habían hecho? Álvaro, con voz incrédula: ¿lealtad sin precio? Isabel, ¿estás hablando de que él fue traicionado? Isabel finalmente giró el volante y se dirigió hacia un callejón oscuro, deteniéndose frente a un edificio que no había sido marcado en ningún mapa oficial. Era un lugar que no aparecía en las rutas más conocidas de la ciudad, una especie de refugio secreto. Aquí, todo se sentía como si estuvieran adentrándose en el corazón mismo de la conspiración que habían comenzado a desmantelar. Isabel, con voz fría: sí, Álvaro. Héctor fue traicionado. Y yo fui la razón. La revelación fue como un golpe en el pecho de Álvaro. ¿Qué quería decir Isabel con eso? Ella había sido la razón de la traición de Héctor. La mujer que él había empezado a conocer, la mujer que había sido su aliada en todo esto, ahora mostraba una faceta completamente diferente. Una faceta que no podía comprender. Álvaro, en shock: ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo pudiste traicionar a alguien como Héctor? Isabel permaneció en silencio durante un momento, como si la pregunta de Álvaro la hubiera dejado sin palabras. Luego, con un suspiro, salió del coche, dejándolo allí, en medio de la lluvia, bajo las luces mortecinas de la ciudad. Álvaro la siguió rápidamente, sus pasos resonando en el suelo mojado. Isabel, con tono bajo, pero firme: no fue una traición, Álvaro.
Fue una elección. Y fue la única que tuve. Ella se detuvo frente a la entrada del edificio, mirando a través del cristal empañado de la puerta, como si estuviera buscando algo en la penumbra. Álvarez no entendía. ¿Cómo podía Isabel justificar lo que había hecho? No parecía posible. Álvaro, con voz cargada de frustración, ¿una elección? ¿Qué tipo de elección lleva a traicionar a alguien que te enseñó todo lo que sabes? ¿A quién sirves, Isabel? Ella lo miró por un largo momento, con esos ojos que parecían estar viendo algo que él no podía comprender. Finalmente, suspiró y empujó la puerta, invitándolo a entrar. No contestó a su pregunta. No necesitaba hacerlo. Dentro del edificio, el aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban adornadas con mapas, fotos de personas importantes y documentos que parecían sacados directamente de un expediente secreto. Todo estaba relacionado con los nombres que habían aparecido en sus investigaciones: políticos corruptos, líderes criminales, traidores, todos ellos entrelazados en una red que parecía imposible de desenredar. Isabel, con voz fría, casi distante: aquí es donde se toma la verdadera decisión, Álvaro. Aquí es donde se elige quién vive y quién muere. Álvaro observó a su alrededor, sintiendo la presión de las palabras de Isabel. Este era el corazón de todo lo que habían estado buscando. El centro de poder y corrupción, el lugar donde todo cobraba sentido, pero también donde las lealtades se quebraban y las mentiras cobraban forma. Álvaro, con una mirada fija en Isabel: ¿por qué me trajiste aquí? Isabel se acercó a una mesa, donde había un archivo cerrado con candado. Con un gesto decidido, lo abrió. La mirada de Álvaro se volvió aún más intensa mientras veía los papeles ante él: una lista de nombres, algunos familiares, otros desconocidos, pero todos vinculados de alguna manera a la red que habían comenzado a desmantelar. Isabel, con tono definitivo: porque aquí es donde la verdad se paga. Y aquí es donde se decide qué hacer con todo lo que hemos descubierto. Te voy a dar una opción, Álvaro. Una sola opción. Tú decides, seguir conmigo en esto, o apartarte y olvidar todo lo que has visto. Álvaro no necesitaba tiempo para pensar. Sabía que, independientemente de lo que decidiera, ya estaba demasiado adentro. La lealtad ya había sido comprometida. La pregunta ahora era: ¿a quién serviría, y a qué precio? Álvaro, con voz decidida: no tengo opción, ¿verdad? Isabel no sonrió, pero la sombra de una aprobación pasó por su mirada. Era evidente que, para ella, la lealtad no era algo que se diera sin sacrificio. Y lo peor de todo era que, en ese momento, Álvaro también comenzaba a entender que no había vuelta atrás. El capítulo termina con los dos mirando la lista de nombres, sabiendo que, al final, todo lo que habían hecho hasta ahora solo los había llevado más cerca del abismo. Y mientras más cerca estaban de la verdad, más costoso sería el precio que tendrían que pagar por ella. La ciudad ya no era la misma. Las luces de los edificios reflejaban una oscuridad que parecía devorar todo lo que tocaba. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban vacías, como si la ciudad misma hubiera sentido el peso de lo que estaba por suceder. La lluvia seguía cayendo incesante, como si el cielo estuviera llorando por lo que se había perdido y lo que estaba a punto de ocurrir. Isabel y Álvaro se encontraban en el mismo edificio oscuro, el refugio donde todas las piezas del rompecabezas finalmente se encontraban. Pero a medida que se acercaban al centro de la verdad, los dos sabían que todo lo que habían descubierto hasta ahora solo los había arrastrado más profundamente en una telaraña que no podían deshacer. La lealtad, la confianza y el deseo de descubrir la verdad, todo eso estaba en juego ahora. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara tenue sobre una mesa repleta de documentos. Entre ellos, los nombres, las fechas y los rostros de aquellos que habían estado involucrados en el plan que había comenzado mucho antes de que ellos dos se cruzaran. No había vuelta atrás. La verdad ya no solo era peligrosa, era mortal. Y, a medida que Isabel miraba los papeles, se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo.
Álvaro estaba sentado a su lado, observando en silencio el contenido de los documentos. Cada nombre en esa lista parecía más pesado que el anterior, como una losa de piedra en su pecho. Pero había algo que no podía dejar de preguntarse: ¿realmente quería saber la verdad? Porque cuanto más se adentraba en esta investigación, más se convencía de que no era solo una misión, era algo mucho más personal. Álvaro, con voz baja, casi vacilante: Isabel, ¿realmente sabías lo que estábamos buscando todo este tiempo? Porque esto ya no es una misión. Ya no es solo un trabajo. Isabel levantó la vista de los papeles y lo miró. Sus ojos, oscuros como la noche, no mostraban ningún atisbo de duda. Ella había estado esperando esa pregunta, y su respuesta, aunque calculada, no tenía la suavidad de las palabras vacías. Isabel, con frialdad, sabía lo que iba a pasar, Álvaro. Siempre supe que llegaría este momento. Que tendríamos que tomar una decisión. Pero eso no cambia lo que estamos haciendo. Lo que estamos buscando. Álvaro, con voz áspera: ¿y qué estamos buscando, Isabel? ¿Realmente lo sabes? Porque, para ser sincero, ya no estoy seguro de qué es lo que nos mantiene en pie. Cada vez que me acerco a la verdad, más me pierdo en todo esto. Isabel no respondió de inmediato. Sus ojos volvieron a los papeles, como si necesitara verlos por última vez para confirmar algo que aún no entendía del todo. Había algo en su mirada que hacía que Álvaro sintiera una extraña mezcla de fascinación y miedo. Había algo en ella que ya no podía predecir, algo que lo hacía dudar de todo lo que había creído hasta ahora. Isabel, con un suspiro, casi imperceptible: no sé si realmente lo sé, Álvaro. Pero una cosa es clara: ya no podemos detenernos. Esta red que hemos desmantelado, todo lo que hemos descubierto, no es solo un juego. Las personas a las que estamos enfrentando no tienen escrúpulos. Y nosotros, si queremos sobrevivir, debemos ser igual de implacables. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Álvaro. ¿Implacables? Eso significaba cruzar líneas, violar reglas que ya había prometido seguir. Pero, en el fondo, sabía que la elección ya había sido tomada por ambos, aunque no lo reconocieran. Ya no había marcha atrás. Álvaro, con tono sombrío: ¿y el precio por todo esto, cuál es, Isabel? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a perder? Isabel, sin apartar la mirada de los papeles: todo. Ya hemos perdido todo. Solo queda saber qué haremos con lo que nos queda. El silencio llenó la habitación por un largo momento. La tormenta afuera parecía coincidir con la tempestad que se estaba desatando en sus corazones. Los dos sabían que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El riesgo de perderse a sí mismos, de perder todo lo que alguna vez les dio sentido, era inminente. Entonces, la puerta se abrió de golpe. La figura de un hombre apareció en el umbral. Era el mismo hombre que los había estado vigilando durante semanas, aquel que había sido su contacto en todo este proceso. Su rostro estaba tenso, serio. La situación había llegado a un punto crítico. Hombre, con voz baja: urgente, tenemos que irnos ahora. La operación está en marcha. Lo que hay en esos documentos, ya está siendo utilizado. Si no nos movemos rápido, todo lo que hemos hecho hasta ahora será en vano. Isabel y Álvaro se miraron. El hombre estaba diciendo lo que ambos ya sabían: la verdad, la que tanto habían buscado, ya no solo les pertenecía a ellos. La red de mentiras en la que habían estado involucrados estaba tomando vida propia. Lo que más temían, lo que ya no podían ignorar, era que aquellos a los que enfrentaban no solo conocían sus movimientos, sino que ya habían anticipado cada paso que daban. Isabel, con determinación, levantándose de la mesa: vamos. No podemos esperar más. Álvaro se levantó rápidamente, pero antes de seguirla, se detuvo un momento y la miró. La mujer frente a él ya no era solo la agente fría y calculadora que había conocido al principio.
Había algo más en ella, algo que lo había cambiado, algo que lo había arrastrado junto con ella en esta espiral sin fin. Pero en ese momento, no importaba. Álvaro, con voz baja, ¿qué va a pasar después de esto, Isabel? Isabel no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una intensidad que, por un segundo, hizo que Álvaro se sintiera completamente vulnerable. Entonces, ella dio un paso hacia él, sus palabras como una sombra que se cernía sobre él. Isabel, con voz fría, pero con una leve huella de tristeza, lo que pase después, Álvaro, no depende de nosotros. Ya estamos demasiado adentro para salir. El precio por la verdad es más alto de lo que crees. Álvaro sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. No sabía si las palabras de Isabel eran una advertencia o una condena. Pero, en ese momento, supo que no importaba lo que dijera, ya no había forma de escapar. La tormenta no era solo afuera, sino dentro de ellos. El sonido de los pasos apresurados de los tres resonó por los pasillos del edificio. Cada uno de ellos sabía lo que estaba en juego. Y, en el fondo, todos comprendían que, al final, no habría vencedores en esta guerra de sombras. Solo aquellos lo suficientemente dispuestos a perderlo todo, hasta la última chispa de su humanidad. El capítulo termina con los tres saliendo del edificio, sabiendo que la verdad ya está al alcance de sus manos, pero con la certeza de que, al alcanzarla, perderán algo mucho más grande. La última decisión, la última acción, estaba por llegar. Pero lo peor ya había pasado. Ahora, solo quedaba esperar el inevitable precio de sus elecciones. El viento había dejado de golpear la ciudad, pero la lluvia persistía. Las gotas, que antes caían como si intentaran destruir la fachada del mundo, ahora parecían caer más lentas, como si también ellas estuvieran esperando algo. La ciudad estaba en silencio, un silencio denso, como si el aire hubiera absorbido todo lo que había sucedido en las últimas semanas, esperando a que la verdad finalmente se liberara. Álvaro y Isabel caminaron por las oscuras calles, con las luces de los edificios reflejándose de manera grotesca en los charcos de agua. No hablaban. No hacía falta. Sabían lo que debía suceder. Cada paso que daban los acercaba más al final de este largo y tortuoso camino. Y a medida que avanzaban, la sensación de que la sombra que los había acompañado todo este tiempo ya no era solo un espectro lejano, sino algo que se había instalado en lo más profundo de sus almas. Llegaron al lugar que habían estado buscando, un edificio abandonado, alejado del centro de la ciudad, donde las respuestas esperaban, aunque ninguna de ellas prometiera un futuro claro. Isabel había sido clara desde el principio, el precio por la verdad era más alto de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Y esa verdad, al fin, estaba a punto de revelarse. El hombre que los había acompañado en los últimos días los esperaba frente a la entrada del edificio. Su expresión era grave, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Aunque su postura no mostraba signos de miedo, había una tensión en sus ojos que no podía ocultar. Hombre, con voz baja, ya están aquí. El tiempo se ha agotado. Isabel no hizo un solo gesto, pero su mirada se endureció. Era claro que se había preparado para este momento. Habían llegado demasiado lejos como para dudar ahora. Isabel, con tono firme, entonces, ¿por qué estamos esperando? El camino está claro. El hombre asintió, como si ya hubiera anticipado su respuesta. Se giró y los condujo hacia el interior del edificio, un espacio sombrío, con paredes de concreto desnudas y pisos cubiertos de polvo. Cada paso que daban resonaba en el vacío. Álvaro observó a su alrededor, sintiendo la creciente tensión en el aire. Ya no era solo una cuestión de misión. Ya no era solo una cuestión de descubrir secretos. Estaban al borde de algo mucho más grande. Algo que no podían entender completamente. Lo que habían estado persiguiendo todo este tiempo, lo que había desencadenado esta cadena de eventos, ya no era solo una red de mentiras. Era algo mucho más personal. Dentro del edificio, un hombre esperaba en una mesa iluminada por una sola luz, un rostro familiar para ambos. Héctor.
Álvaro se detuvo en seco. La figura del hombre frente a ellos no era solo el último eslabón de una cadena de corrupción, era la raíz misma de todo lo que había sucedido. Héctor, el hombre que Isabel había conocido en el pasado, el hombre cuya traición aún la perseguía. Pero lo que más le sorprendió a Álvaro no era el hecho de que Héctor estuviera ahí, en pie frente a ellos, sino que él parecía ser el único que, a pesar de todo lo que había ocurrido, aún tenía el control. Héctor, con una sonrisa irónica, pensé que nunca llegarían. ¿Creían que podrían evitar lo inevitable? Isabel no dijo nada, pero su postura era clara, no había espacio para dudas. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que, durante tanto tiempo, había sido un juego de sombras. La traición de Héctor, la mentira detrás de todo lo que había sucedido, ahora estaba al alcance de la mano. Álvaro, sin embargo, no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y sorpresa al ver a Héctor allí, tan calmado, como si todo lo que había pasado no tuviera importancia para él. Pero lo que realmente lo inquietaba era la mirada de Isabel, la forma en que ella lo observaba, no con odio, sino con una fría determinación, como si finalmente estuviera alcanzando su propio destino. Álvaro, con voz tensa, ¿así que tú eres el que ha movido los hilos de todo esto? Todo este tiempo. Héctor se encogió de hombros y se apoyó en la mesa, mirando a Álvaro con una mezcla de lástima y desdén. Héctor, con voz tranquila, no es tan sencillo, Álvaro. En este mundo, nadie es inocente. Todos somos piezas en un juego mucho más grande. Yo solo fui el que vio las oportunidades antes que ustedes. Isabel dio un paso adelante, su mirada fija en Héctor. Había una calma peligrosa en ella, una calma que solo podía surgir cuando uno ya había cruzado demasiadas líneas rojas. Isabel, con voz baja pero firme, tu traición no me sorprendió, Héctor. Lo que me sorprendió fue que, incluso ahora, sigues creyendo que estás controlando todo esto. Crees que todo lo que hemos hecho no tiene sentido, que todavía puedes manipular las piezas. Pero ya no tienes control. Álvaro observó el intercambio, sintiendo una creciente presión en el aire. Lo que estaba en juego no era solo la misión. Lo que estaba en juego era algo más profundo, la lealtad, la confianza, y, sobre todo, la capacidad de tomar una decisión que finalmente los llevaría al final de todo este caos. Héctor, sonriendo con amargura, ¿y tú, Isabel, realmente crees que todo esto se acaba aquí? La verdad no tiene un final feliz. La verdad no tiene perdón. La tensión en la sala aumentó, y aunque ambos sabían lo que debía suceder, nadie se movió. El momento estaba suspendido en el aire, como si todo el tiempo pasado hubiera sido una preparación para este único instante. Isabel, con frialdad, sin apartar la mirada, la verdad no necesita perdón, Héctor. Lo que necesita es justicia. Con un rápido movimiento, Isabel sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo y lo dejó sobre la mesa. El sonido de los papeles deslizándose sobre la superficie resonó en la habitación vacía. Héctor observó el dispositivo sin moverse, pero sabía lo que significaba. La red se había roto. Las piezas del juego ya no eran suyas. La justicia no llegaba en la forma en que había planeado, sino en la forma en que Isabel había decidido que sería. Héctor, con voz baja, casi resignada, no importa lo que hagas. Lo que está hecho, está hecho. Isabel dio un paso atrás, observando a Héctor por última vez. A lo lejos, el sonido de las sirenas de policía comenzaba a hacerse más fuerte, pero ella ya no estaba interesada en huir. Había llegado al final de su propio viaje. La misión había concluido. La verdad había salido a la luz. Isabel, con una última mirada a Héctor, ya no eres nada. Y esto, Héctor, es el precio que pagas por creer que podías jugar con la vida de otros. Con un último gesto, Isabel y Álvaro se giraron hacia la salida. El sonido de sus pasos era lo único que quedaba en la sala, el eco de lo que había sido un juego de sombras. Mientras se dirigían hacia la puerta, Isabel dejó escapar una última palabra. Isabel, en voz baja, para sí misma, ahora, al fin, estamos libres.
pero en sus ojos no había satisfacción, ni alivio. Solo el vacío de lo que había quedado atrás. La ciudad, la lluvia, la verdad, todo seguía allí, como un espectro, esperando que alguien más tomara el siguiente paso. El capítulo termina con Isabel y Álvaro saliendo del edificio, sabiendo que todo había cambiado, pero también conscientes de que, aunque la misión había llegado a su fin, las huellas de todo lo que había sucedido seguirían con ellos. La verdad había sido revelada, pero el costo de encontrarla había sido demasiado alto. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. Solo quedaba seguir adelante, sabiendo que en el final de las sombras, siempre hay algo más esperando.